nacional que nos trae, como todos los viernes, aquí a Te la Debo, Guadalupe Reboredo. Así es, Ale. Hoy tenemos las elecciones en Venezuela que se van a llevar a cabo este domingo, 20 de mayo. Originalmente iban a ser el 22 de abril, ya que la Asamblea Nacional Constituyente le había pedido al Consejo Nacional Electoral que sea esa fecha, y así lo indicaba el calendario electoral. Elecciones presidenciales. Elecciones aclaremos. presidenciales, Bien, bien. sí, las elecciones presidenciales por el próximo mandato de 6 años. Bueno, el Consejo Nacional Electoral después decidió correrlas al 20 de mayo para que coincidieran con las parlamentarias. O sea que vamos a tener elecciones presidenciales, pero también de los consejos municipales y estatales. Bien. Estatales nos referimos como si fuese de gobernaciones. Se van a elegir los representantes parlamentarios en general. Así que bueno, el principal candidato a quien todas las encuestas lo dan primero y demás es el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Raro, ¿no? Porque lo han demonizado terriblemente. Lo han demonizado terriblemente, sí, vamos a estar hablando un poco de del devenir de Venezuela este último tiempo. Y después tenemos dos principales candidatos de opositores, que, bueno, hay uno, Henry Falcón, que está bastante detrás de Maduro, pero que podría llegar a dar una sorpresa, creo, en términos personales, que no podrá dar el batacazo, pero sí quizás hacer una buena elección. Acercarse. Es representante de Avanzada Progresista, que son distintos sectores, bueno, opositores al chavismo, y entre sus principales propuestas está la dolarización de la economía venezolana, sin filtro. Claro, o sea, sí, de una, vamos al dólar. De una, listo. contra letras, fue su principal propuesta que puso a fines de abril. También está Javier Bertucci, quien lidera la iglesia Maranata, que tiene muchos adeptos en Venezuela, y dijo que eliminará el control de cambio. Es decir, dos candidatos mucho más alineados con el liberalismo o neoliberalismo, pero que no son candidatos de la Mesa de Unidad Democrática, de la oposición más dura al chavismo, que directamente prefirió no participar. Y llama a no votar y desconoce totalmente esta elección. Mira. Esto es algo que ya había pasado esto, ya había pasado en año atrás, y después se arrepintieron de eso. Sí, en realidad lo que pasó el año pasado fue que la Mesa de Unidad Democrática o la oposición que estaba nucleada en la mesa y también algunos partidos satelitales, pero que estaban muy fuertes en contra del chavismo, se desmembraron, hubo muchas diferencias entre ellos, y así es que bueno, se escindió mucho la oposición en las elecciones. Pero bueno, ahora con mucha más fuerza dicen no vamos a participar, y también hay bastante rechazo en el plano internacional. Pero antes de centrarnos bien en lo que va a pasar el domingo, quería desmembrar un poco la situación de Venezuela, pues, que había dicho yo, o sea, la Asamblea Nacional Constituyente fue la que pidió la fecha del 22 de abril, que posteriormente se cambia a este domingo. ¿Qué es la Asamblea Nacional Constituyente? Es la asamblea encargada de redactar una nueva constitución que está presidida por Delcy Rodríguez, ex canciller. Recordemos que fue muy dura contra Macri en la primera cumbre del Mercosur, en la que después de la asunción de Mauricio Macri, después posteriormente un conflicto con Venezuela en lo que tiene que ver con el Mercosur, no se permitió que Delcy Rodríguez participara de una cumbre y demás. Finalmente ella se corrió de la Cancillería, pero no para quedar en un segundo plano, sino al contrario, para presidir la Asamblea Nacional Constituyente, que muchas veces se presenta como un órgano del oficialismo. Sí. Que no lo es. Ahora bien, no es cierto que el oficialismo tiene mayoría, pero también es cierto que el 30 de julio del 2017, del año pasado, se eligieron los 545 constituyentes. Es decir, que no es un órgano que directamente eligió armar el Ejecutivo, sino que fue en elecciones libres y con muchísima participación de la ciudadanía. No, porque es importante resaltar este tipo de cosas por el mito que se ha creado, ¿no? Contra Venezuela, contra el gobierno de Maduro, contra la doctrina chavista, que cada cosa que uno puede desenmascarar, que puede correr el velo de ese mito, esa demonización que constantemente, no solo que se ha hecho desde hace muchos años, sino que sigue siendo,
cada día repercute un poco más, ¿no?, en la cabeza de la gente, porque así siempre, como en los lejanos 60 o 70 sobre todo, Cuba representaba el diablo, Fidel Castro era el demonio en persona. Ahora, al no existir ya como amenaza el comunismo cubano, se pone todos los ojos y toda la carne del asador en demonizar a Venezuela, un plan concebido obviamente no de los países que lo atacan, como la Argentina, o por lo menos de los gobiernos actuales como lo atacan Mauricio Macri a Maduro, sino desde otro lugar que está un poco más arriba todavía que Venezuela. Bueno, sí, como vos bien decís, Nico, comentábamos fuera del aire que es difícil hablar sobre Venezuela porque es complicado encontrar información que no sea la versión oficial de la demonización. Y a su vez, cuando tratando de encontrar otra voz, te encontrás, sí, con ciertos medios, quizás a mi entender, demasiado fanáticos. Entonces, claro, poder armar algo que más o menos, o por lo menos, que confluyan las dos posturas en la opinión de uno, es bastante complicado. El dato objetivo, como bien te decía, es que los constituyentes, que son 545, surgieron del voto popular. Hay mayoría oficialista, es cierto, va a funcionar durante 2 años. Fue una idea, una iniciativa que se forjó después de que se recrudeciera el conflicto en Venezuela, tanto económico como social. Recordemos el año pasado, entre abril y julio, las protestas que hubo en la calle, sobre todo, principalmente en abril, muy violentas, con un saldo aproximado de víctimas de 120 víctimas fatales, según, bueno, donde recopilé la información, pero más o menos alrededor de 100 víctimas fatales es algo que todos los medios opositores oficialistas están de acuerdo. Por eso se llega al punto de convocar a la Asamblea Nacional Constituyente para que todos los sectores se unan después de intentos de negociación en los que, hay que decirlo también, la oposición no participó o participó escuetamente hasta que dejó de asistir, y bueno, tratar de buscar una solución a los distintos conflictos en los que se encuentra Venezuela hoy. Otro mito, podríamos así decirlo, o por lo menos que hay que decir la versión oficial de las cosas, es que en el 2017 se desmembró la Asamblea Nacional, se cerró el Congreso. Lo cierto es que en el 2017 el Poder Judicial, la justicia de Venezuela, hizo que por desacato. ¿Y por qué por desacato? Porque en el 2016 juraron 3 diputados opositores del estado de Amazonas que habían sido electos en comicios que fueron anulados por fraude, y a quienes ya se les venía advirtiendo que no podían estar legislando en la Asamblea Nacional porque básicamente no tenían realmente la banca. La estafa. La justicia los intimó varias veces a resolver esta cuestión, y cuando finalmente en el 2017 ya no daban el brazo a torcer, lo que hizo la justicia fue dar al Poder Ejecutivo ciertas atribuciones de la Asamblea Nacional, donde hay una mayoría opositora. Claro, no lo vamos a desconocer. Si uno puede decir, bueno, pero quizás el trasfondo, bueno, podría ser. Lo cierto es que la Asamblea Nacional no se cerró, que sigue funcionando, pero también, ¿qué sucedió el año pasado, en agosto, cuando comenzó a funcionar la Asamblea Nacional Constituyente? Los directivos de la Asamblea Nacional eligieron no reconocerla. No participar. ¿Porque era una herramienta similar a la Asamblea Nacional, por ejemplo? Bueno, en realidad termina siendo una herramienta nacional, una herramienta similar, justamente porque la Asamblea Nacional no la reconoce. Al no reconocerla, ahí sí, la Asamblea Nacional Constituyente asume facultades para legislar en materia de paz, soberanía, economía, es decir, cuestiones que en realidad corresponden a la Asamblea Nacional. Bueno, también al Ejecutivo, pero en términos de legislar. Pero es un poco el huevo la gallina también, ¿no? Porque, digo, sí, termina siendo un juego. El Congreso nunca quiso echar a estos 3 legisladores justamente porque le hacían falta, ¿no? El Congreso, digamos, o por lo menos la oposición organizada en su conjunto, no se decidió nunca echar a estos 3 legisladores justamente porque le aseguraban una mayoría por ahí. Entonces, ante los requerimientos tanto del Ejecutivo como del Judicial para que aparten esos 3 legisladores
que habían estado legislando ilegalmente, porque se había declarado nula esa votación. Después de intimarlo varias veces, el Poder Judicial termina clausurando de algún modo la Asamblea Nacional, es decir, el Congreso, y se crea al mismo tiempo una herramienta similar, o que empieza a actuar de un modo similar, pero con ahí mayorías oficialistas, luego de llamar a elecciones. Así es más o menos. Es así. De todos modos, la oposición, más allá, o sea, no dependía de un número de 3 para tener mayoría, tenía mayoría de todas formas, pero las interpretaciones son muchas, porque también hay que decir que el conflicto, la escalada de violencia, también le fue útil a la oposición, a la Mesa de Unidad Democrática, para generar, o mejor dicho, el conflicto ya llevado a un punto extremo y posteriormente la escalada de violencia le fue útil a la oposición para tomar relevancia. El año pasado, cuando veíamos las imágenes de las protestas, parecía que no iba a aguantar un día más el gobierno Maduro. Sin embargo, después se termina desmembrando la oposición, hay distintas posturas, y también, bueno, la habilidad política del oficialismo para salir a flote y ganar las elecciones estatales del año 2017. Eso era lo que vos decías. Claro, hubo elecciones y las ganó y no trascendió, no trascendió. No le dieron ni bola. No trascendió para nada, y la verdad es que fue increíble, porque fue el mismo año, o sea, el año más conflictivo, bueno, desde el 2002, que hubo un intento de golpe de Estado al presidente Chávez. Además ganó y ampliamente, ¿no? Ganó ampliamente, ganó el oficialismo en 17 de las 23 gobernaciones, y las gobernaciones que no quedaron para el oficialismo, de todas maneras, corresponden a distintos partidos de la oposición. Es decir, que no hubo ahí un claro líder. Un líder opositor, claro. Algunas son de una oposición mucho más reaccionaria, otras quizás no tanto, como los dos candidatos que mencionaba ahora. Ahora bien, no podemos desconocer las complicaciones que atraviesa Venezuela, que se agudizan mucho más en el 2014. Podemos pensar que el liderazgo, que la figura de Hugo Chávez y la conducción virtuosa de él tuvo que ver. Seguramente, o sea, creo yo que sin duda. No explica a una sola persona todo un proceso, pero coincide que tras la muerte de Hugo Chávez se profundizan los ataques a Venezuela, y también, porque se van ligando en el mundo los distintos actores, también un crecimiento de los republicanos en el Congreso estadounidense, que hay que decir que los demócratas tampoco tenían simpatía por Venezuela, pero siempre tuvieron una estrategia distinta. Son menos malos, digo más malos que los demócratas. Los republicanos son más directos. Sí. El año pasado fue la primera vez que se impusieron sanciones económicas directas a Venezuela. Los demócratas, quizás los demócratas lo que hacían era aumentar las cifras de riesgo país, entonces se bloqueaba acceso al crédito y demás cuestiones, bueno, ya muy finitas de economía que me exceden, pero no iban directamente, o sancionaban a funcionarios de Venezuela, a empresas que no pudiesen maniobrar, o acciones con el precio del petróleo a nivel mundial. En cambio, bueno, en 2014, insisto, mucho ganan los republicanos la mayoría en el Congreso, y posteriormente, 2016, el ascenso de Trump al poder, se recrudece totalmente la estrategia contra Venezuela, como se recrudece la estrategia contra Irán, es decir, contra los principales enemigos, los chicos malos, según el establishment estadounidense. En agosto del 2017 se imponen por primera vez las sanciones financieras directas, se prohíben las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno de Venezuela y de PDVSA, y bueno, esto se da después de la creación de la Asamblea Nacional Constituyente. El mismo mes en que empieza a funcionar, que es agosto del 2017, es cuando se anuncian estas sanciones. Y también hay que decirlo, en el 2014 se llega a una encrucijada de la que Venezuela no logra salir, porque durante todos los años de Chávez en el poder, y años en los que los niveles de mortalidad infantil bajaron muchísimo, los niveles de desnutrición también, niveles de empleo que subieron, es decir, muchísimos
factores y niveles positivos en Venezuela, encuentran un techo al no haber diversificado su economía, dependiendo totalmente del petróleo, siendo el país con mayor reserva energética del mundo. Empiezan a encontrarse en esa disyuntiva. Si te bajan el precio del petróleo, podemos decir que se te complica todo. Recuerdo que había caído a no sé si menos de $40 por barril. De 100 y pico que estaba, había caído a no sé si 38, 37. Y ahora hay un crecimiento importante. Estamos casi en 70 y pico de dólares. Ahora hubo un crecimiento, sí, comparado con esa caída grande, que fue por una sobreproducción de Arabia Saudita, que aliado estadounidense total. Es decir, podemos dejarlo librado al azar. No. Pero, bueno. Un tema como ese nunca. Sería sospechoso. Ahora bien, tenemos una Venezuela con muchísimas complicaciones, pero sin desconocer, por eso digo, los factores internacionales que juegan ahí. Porque muchas veces... Claro. O sea, podemos criticar las falencias del régimen socialista, también hay que ver qué se hace afuera, porque digo, cuando hablamos un poco de la hipocresía opositora, o en este caso en el plano internacional, pero como creo que a Venezuela le está yendo mal, le impongo sanciones económicas. O sea que le va a ir mucho peor. Claro. Entonces digo, siempre el argumento humanitario, democrático, pero ¿dónde está? Si lo que estás haciendo no estás haciendo una sanción contra Nicolás Maduro, también hubo sanciones puntuales contra su persona, pero en realidad estás castigando a todo el pueblo de Venezuela, al que aparentemente Estados Unidos estaría defendiendo. Claro, el discurso es ese, ¿no? Claro, defendiendo del régimen. En los hechos es que hay un interés determinado para que este régimen de Maduro caiga y llegue una oposición que responda a los intereses concretos de Estados Unidos, ¿no es así? Bueno, los candidatos, ya el principal candidato hablando de la dolarización de la economía. Después, bueno, puntualmente hablando de lo que es el proceso de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías, porque también para desmitificar un poco eso, ¿no? ¿Hay una dictadura en Venezuela? Claro, esto de... Bueno, el régimen, yo también caigo en el error, ¿no? El régimen de Maduro. Debería aclarar el régimen democrático de Maduro. El gobierno de Maduro. Digo, yo considero que es tan errado decir que el gobierno de Mauricio Macri es una dictadura como que el gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura. Los gobiernos, tanto de Hugo Chávez como de Nicolás Maduro, fueron validados por el voto popular. Hugo Chávez fue presidente desde el 99 hasta el 2013, ganando en todas las elecciones, incluso ganando el referéndum presidencial de 2004, tras el intento de golpe de 2002 y un paro petrolero que fue muy fuerte, que fue ahí, abarcó meses del 2002 y 2003, y gana ese referéndum, y en 2006 vuelve a ratificar su cargo, en 2012 también, y después, bueno, recordamos que fallece de cáncer en el 2013. Sí. En el 2013 asume su vicepresidente Nicolás Maduro, y después van a elecciones. A los pocos meses van a elecciones, porque bueno, por la situación irregular que había quedado, vuelve a ganar. Y en el 2015, entonces hay que decirlo, en el 2015 la oposición gana por primera vez, en todos estos años, una elección legislativa. A que cuando queda conformada la mayoría en el Congreso, y después, bueno, la escalada de conflictos y de violencia que ocurre en Venezuela, y sin embargo, el año pasado, ratificándose nuevamente el chavismo en las urnas. Elecciones. Hay que recordar también que el Vaticano intercedió para que se generara una mesa de negociación en el 2017, y de aquí también se retiró la oposición. El Movimiento de Unidad Democrática no asistió más, más o menos creo que fue en marzo ya cuando no asistió más, y entonces el Vaticano retiró a su representante porque ya no tenía sentido. Pero ahí un poco también podemos ir, bueno, entonces si no hay voluntad de negociar, ¿de qué es la voluntad? Claro. Porque vimos las calles muy convulsionadas, sobre todo las calles de Caracas, pero una mesa de negociación a la que no asistían los principales actores que después fogoneaban o fomentaban esas protestas. Y en el 2016 también hubo intentos, había habido una iniciativa de negociación que había sido encabezada por los expresidentes Zapatero de España, Fernández de la República Dominicana, Torrijos de Panamá y Samper de Colombia.
Pero Ajá. bueno, también esa iniciativa quedó trunca. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar el domingo? Bueno, no tenemos la bola de cristal, pero todo parecería indicar que Nicolás Maduro va a volver a ganar las elecciones, pero son elecciones que no van a ser reconocidas por ejemplo, el Parlamento Europeo, por la OEA, que directamente exigió que se cancele la elección en un comunicado, por el Grupo Lima, que son los 12 países, además de la región, Sí. dentro del que está, por supuesto, Argentina. El Grupo Lima está integrado por Argentina, Perú, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Santa Lucía. Todos esos ya advirtieron que no van a reconocer las elecciones. Bueno, no van a reconocer al ganador. Todos De todas gobiernos maneras, de derecha, además, ¿no? El Grupo Lima, sí, casualmente. sí, sin duda, ¿no? Ahí Pero las ¿cuál estrellas. es, Guadalupe, perdón, cuál es el argumento de previamente decir no voy a reconocer? ¿Qué es lo que se le está achacando a Maduro con la elección? En realidad, principalmente denuncian irregularidades en los plazos. Pero son, bueno, Tecnicismos. por lo menos así lo creo yo, ¿no? Seguramente alguien de la OEA me podría discutir, pero creo yo que son cosas muy finitas. Muy Son claro. plazos de presentación de candidatura, de inicio de campaña, de finalización. Bueno, no le quito, digamos, los plazos tienen que cumplirse y tienen que ser de determinada manera, Sí. pero principalmente viene por ahí, por así decirlo. Suena quizás muy duro, o me parece a mí que no esto de, bueno, que se cancele la elección. Claro. Bueno, no podemos encontrar quizás un mecanismo distinto. Además, desde el gobierno de Venezuela invitaron a la ONU a ser vedor de las elecciones, todavía no se pronunció, parece Claro. que no van a ir representantes de la ONU a ser vedores, es decir, se insistió con cierta transparencia a la que los organismos no respondieron. Pero el servidor, yo creo que ahí cometen un error, porque la ONU, la OEA, es cuando más deben estar yendo a ver qué pasa, porque si dicen, bueno, no se cumplieron los plazos y después se encuentran irregularidades, tienen aún más argumentos. Pero dicen no ir, como dice Guadalupe, bueno, están mostrando una postura directamente, ¿no? Claro, Sí, están y alineados con Estados Unidos también. Y Ale. es similar Sí, a lo que sí, pasa yo con te el entiendo. movimiento de Claro. unidad democrática, porque vos podés decir, bueno, votemos a la oposición, a alguno de los candidatos opositores, y hacemos fuerza, o directamente no reconocemos, y entonces me imagino que habrá alguna discusión interna, pero sí, yo, digamos, coincido, ya que crees que hay irregularidades porque no vas a ver, bueno, no, directamente desconocerla. Quienes sí van a reconocer el proceso eleccionario, por supuesto Rusia, hoy principal aliado de Venezuela, Bolivia, Ecuador, Turquía, todos los países que integran el ALBA, bueno, entre otros, pero principalmente los que ya se han, ya se han anunciado en ese sentido. Claro. Así que bueno, veremos lo que pasa el domingo. domingo. Yo creo que lo más importante es que las elecciones transcurran en paz. Si las elecciones transcurren en paz, ya es un triunfo. ¿Hay un para el clima chavismo, previo más de allá violencia, Aguada? Pareciera en esta estar todo oportunidad? bastante calmo, sobre todo por la desarticulación opositora. Pero bueno, me parece que hoy Hay que ver. hay que ver que el gran triunfo, además de haber ganado 17 de las 23 gobernaciones, fue que vuelva a haber paz en Venezuela, si bien sigue siendo conflictiva, súper conflictiva la economía y hay muchísimos exiliados por una cuestión económica. Sí, y no claro, podemos conocer bloqueo nada de eso, económico. pero al menos No, tremendo. se Digo, pudieron terminar las jornadas sí. tremendamente violentas, donde además había de los dos lados, digamos, había cosas totalmente injustificables. También vimos, no sé, la oposición poner troncos y cosas para que descarrile un tren, no me salía la palabra, o bueno, lo mismo. También hemos visto víctimas Cuando mostraban, fatales, sí. opositoras. La verdad es que fue una cosa Decían tremenda. que le prendían fuego a los que reclamaban, y en realidad se prendían fuego porque estaban quemando otras cosas, ¿no? Una locura que se generaba. Sí, tremendo. o también muchísimas víctimas fatales que no estaban en ninguno de los dos bandos. Claro, que estaban ahí. que estaban ahí y que perecieron ante... Así que bueno, ya poder haber sorteado esa situación tremenda, considero que fue un triunfo
del Ejecutivo. Así que bueno, nos queda esperar. Esperar el domingo, y la semana que viene ya tendremos resultados. Ya el viernes Guada nos va a decir qué pasó, cómo fue, quién reconoció, quién no reconoció y todos los detalles, me imagino. Bueno, esto que está pasando parece tremendo porque no habíamos visto que en Cuba cayese así un avión, un Boeing 737, más de 100 personas, dice la información, se estrelló y aparentemente por las imágenes no habría sobrevivientes. No tenemos mayores detalles, pero bueno, algo que obviamente un accidente de esto llama la atención y nos tiene medio atrapado porque conmociona. Nos vamos a la pausa.